¿Alguna vez te pasa una imagen por la cabeza y dices, conocí a fulano y le pareció algo parecido? Es muy divertido ver algo parecido. Los relatos que presento en este libro son recopilación de anécdotas, vistas, oídas y vividas en los cortos viajes. Todos los nombres han sido cambiados para no herir la sensibilidad de ningún personaje que pueda sentirse identificado con los relatos. Las temáticas surgieron en el taller literario al que concurrí con la intenciones de aprender a dar forma a esas historias. Por un año asistí a esos encuentros, luego se me planteó la opción de hacerlo a distancia, a la que accedí. Por ese medio se me planteaban las consignas a las que desarrollé, adaptando vivencias propias de relatos de conocidos que escuché con atención y por último simplemente di rienda suelta a la imaginación. Saim Churata. Cuentos breves. Autito de madera. EPUB R1.0. Nippur X 3 de octubre de 15. Planetalibro.net. Título original, Cuentos breves, Autito de madera. Saim Churata, 2016. Editor digital, Nippur X. Portada, Saim Churata. EPUB base R1.2. Amistades rotas. Se habían conocido el último año del secundario. Uno de ellos era de contextura pequeña, pero robusta, tenía un problema, era tartamudo. El otro, de rulos rubios, era alto y delgado. Este había crecido en una familia que había emigrado al país del norte cuando él era un niño y también tenía dificultades para expresarse, le costaba leer con soltura. No pasó mucho tiempo hasta que se hicieron amigos, las diferencias entre ellos hacían que surgieran rencillas y hasta algunas peleas a puño limpio. Repentinas. El pequeño era hábil en muchas cosas cotidianas, la vida rigurosa que había llevado, había hecho ingeniarse de mil maneras para salir adelante. Quedó huérfano de padre a los 10 años, y nunca había conocido a su madre porque había fallecido cuando él era un bebé. La mayor parte de su vida la había pasado en la casa de sus abuelos, estos eran muy ancianos y dependían de él para todos los mandados. Cuando la comida escaseaba, siempre se ingeniaba para llevar algo a la casa. Los abuelos le preguntaban, ¿de dónde consigues el dinero para las compras? La respuesta que daba era, hice un trabajo bien hecho, y el jefe me regaló estas cosas. Transcurrió el tiempo y con 21 años estaba terminando el secundario. Con simpatía se había ganado la confianza de todos sus compañeros y profesores. En ocasiones desaparecía por una semana, la explicación era, mi abuelo se enfermó, me quedé a cuidarlo. Pero no conocieron realmente a este amigo hasta después de la graduación del secundario. Los muchachos se juntaron un domingo para un asado, luego de un partido de fútbol. Uno de ellos había llevado una flamante portátil MacBook, era el regalo de sus padres por haber terminado el secundario con las mejores notas. Era el traga del curso, pelito corto, anteojos de Kerry y camisa impecable. Alguien trajo una peli, pasaron la tarde haciendo pesadas bromas entre ellos. Cuando se puso el sol, dejaron la peli y comenzaron con el truco. Ahí sí que se pusieron los ánimos fuertes, nadie quería quedar sin una ronda ganada. Iban y venían las discusiones, entraban y salían de la casa buscando el baño, hasta que el padre del anfitrión tuvo que poner fin a la jarana, simplemente pidió que se retiraran. 2 días después, por boca de uno de los chicos, se enteró de que su amigo estaba preso. Quedó paralizado, cuando indagó qué había ocurrido, se fue informando de que el muchacho simpático no era tal, hacía varios años que cursaba el último año para relacionarse con chicos de cierto nivel económico, a los cuales hacía sus víctimas. Cuando el traga llegó a su casa, quiso jugar en la flamante MacBook. Sorprendido, le encontró en la mochila 2 tablas de cocina. El hermano menor, con quien compartía la habitación, al verlo lloroso y cara de angustia, alertó a su padre de lo ocurrido. El padre llamó inmediatamente a la policía, fueron a la comisaría para hacer la denuncia de lo ocurrido esa tarde. Cuando fue dando los nombres de los muchachos, uno llamó la atención de los policías.
Fabricio Tellenbach, el comisario envió rápidamente una patrulla al domicilio de Fabricio. La desilusión fue mayor que el ver las tablas de cocina en la mochila. Por el historial policial conoció que Fabricio había terminado el secundario en un centro de rehabilitación de menores, donde fue un alumno destacado. Había quedado libre por buena conducta. Lo habían llevado a ese lugar por una larga lista de delitos, hurto de todo tipo de objetos, portafolios y carteras. Los lugares eran tan diversos que eclipsaban el arco iris más luminoso. En el grupo nadie se atrevía a decir algo, todos estaban tan impactados que no se atrevían a mirarse la cara uno al otro, estaban turbados. En ningún momento pensaron que Fabricio pudiera tener semejante prontuario. Entre los objetos que la policía recuperó estaba un microscopio. Cuando lo vieron, quedaron descorazonados. Todos habían recibido amonestaciones, eran 4 los aparatos que habían desaparecido del laboratorio de biología. La policía verificó el número de serie de la MacBook con la boleta de compra. Firmaron unos papeles, y el padre y él regresaron a su casa. El joven tenía el corazón partido. Pesca en alta mar. 2 muchachos planearon salir de pesca. Era un fin de semana largo ideal para una aventura. Francisco era un experimentado pescador. Desde niño había acompañado a su padre, quien sostenía a su familia con el trabajo de pescador. Era el capitán de su propio barco, y sus jornadas laborales podían durar hasta 30 horas. Lucas había crecido en el campo. Su máxima experiencia como pescador era ir a las orillas de un río, que se convertía en un arroyo tan pequeño que apenas llegaba al tobillo, de donde podía sacar bagres. La fantasía de pesca en el mar le había producido una explosión de euforia. Nunca había estado en el océano. Esa madrugada el cielo estaba oscuro, los muchachos con los ojos aún cargados de sueño, se dispusieron a cargar los equipos en una lancha que usaban para pesca deportiva en el mar. El padre de Francisco estaba esperando que se iniciara la temporada, mientras tanto, 2 o 3 veces a la semana salía con los amigos de pesca al mar. Esa mañana saldría con el hijo y su compañero del colegio. Cuando zarparon el día parecía prometedor, el mar estaba tranquilo, apenas soplaba una cálida brisa. 1 hora navegando en el bote los había llevado varios kilómetros mar adentro. Lucas tenía el estómago en la garganta, el balanceo de la embarcación le producía una sensación de mareo, sentía que andaba sobre un piso enjabonado. Pero no quiso alertar al padre de su amigo. Lanzaron varias veces la carnada, pero con poco éxito, solo picaban peces pequeños. Tras largos intentos de todos, el padre consiguió una presa grande. Esta luchaba con mucha fuerza y no se daba por vencida. El hombre le pidió a su hijo que lo sostuviera por el cinto. Hacía 45 minutos que intentaba dominar a su captura y no lo conseguía, debido a la oscuridad, no alcanzaba a ver qué tenía en el anzuelo. La ilusión por un marlín grande los distrajo del temporal que se aproximaba. Una fuerte ráfaga de viento y lluvia comenzó a empaparlos. La ambición de un trofeo hizo menospreciar al temporal, que cada vez era más intenso. Los picos de las olas comenzaron a entrar en el bote como viejo lobo de mar. No quiso largar su presa. La euforia había hecho presa de los pescadores, la adrenalina del principiante lo tenía desbordado de agitación, se movía en el bote en círculos dando gritos y escupiendo el agua que tragaba por la lluvia. Una ola gigantesca los derribó a los 3 y los hizo entrar en razón. Estaban en peligro. Entonces temieron por sus vidas. El padre tiró su caña y se fue directo al timón, para salvar a los muchachos. Los relámpagos se descargaban con tal furia que iluminaban el cielo de terror. Los truenos hacían del mar un campo de batalla. Para sorpresa del capitán, el motor no arrancaba. Bajó a revisarlo. Cuando abrió la puerta, el entrecejo se le frunció con mirada de incredulidad. Expresó: ¿qué pasó aquí? La sala de máquinas se había inundado y se había mojado el sistema eléctrico. Un torbellino de furia se desató en el capitán. Encolerizado golpeó la puerta.
de acceso de la sala y dejó escapar un quejido de impotencia. Subió a la cabina y prendió el sistema de SOS. Los pescadores estaban a merced del inclemente temporal. Secretos de familia. Era un día caluroso, la ruta estaba colapsada. Hacía casi 20 años que no hacía este recorrido, pero no recordaba esta ruta tan llena de vehículos. Celeste vivía hace 16 años en la ciudad. Al partir de su pueblo, cuando apenas tenía 18 años, les había dicho a sus amigos del colegio, me voy a estudiar, seré médico. Fue su despedida. Desde entonces no había vuelto a la casa de su infancia. El pueblo era pequeño, todos conocían la vida de los demás, la mitad de la gente vivía en el campo. El abuelo era jubilado ferroviario, había sido jefe de estación por muchos años, la abuela era una mujer dulce y hermosa. Tuvieron solo un hijo, que prestó el servicio militar en épocas de guerra y fue uno de los cientos que dieron su vida en el conflicto. Los abuelos nunca hallaron consuelo para esta pérdida. La madre y el padre habían sido compañeros de secundario. La madre, no bien había nacido, decidió dejarla con sus abuelos, quienes la criaron como a una hija, para ella eran sus padres. Cuando tuvo edad suficiente, el abuelo una noche le contó la historia de sus padres, no quiso aceptar que ella era huérfana antes de haber nacido y que su madre la había rechazado, y creció con la idea de que sus padres eran ellos. Terminó el secundario y decidió irse de casa. Desde niña había abrigado un sueño, ser médico. Durante 10 años trabajó hasta quedar agotada, no tenía tiempo para diversiones ni vacaciones, solo largas noches de llanto. Fueron años difíciles que sobrellevó. La abuela nunca dejó de llamarla, juntaba cuanto podía de su escasa jubilación para enviarle algún dinero. Era una mujer dulce, delgada, de ojos claros y alta. Celeste tenía mucho parecido con la abuela, juntas nadie podía dudar de su parentesco, sonrisa amplia, mirada franca, eran iguales. Hacía 6 años había fallecido el abuelo, aún se sentía herida, el abuelo había expresado con aspereza la situación de ella. De niña era juguetona, tenía muchas amiguitas en la escuela y en el vecindario, el secundario fue complicado porque sentía que era rechazada por sus compañeros, nunca supo a qué se debía. En la ciudad el tiempo pasó muy rápido, hizo todo tipo de trabajos. Necesitaba recursos para vivir en la metrópoli. Estudió por las noches toda la carrera, cada éxito que alcanzaba era la mejor palmada de aliento que recibía. Pasó 10 años hasta ver hechos realidad sus sueños. Todo fue más llevadero. Desde entonces, empezó con guardias por muchos lugares cubriendo suplencias, esto le trajo un mejor nivel de vida, abandonó la residencia universitaria y alquiló un departamento, fue todo un acontecimiento, desde entonces comenzó con sus primeras vacaciones, sencillamente era fabuloso. Hacía 3 meses había recibido una carta de su pueblo, era de un escribano. La tuvo arriba de su escritorio todo este tiempo sin abrirla, solo el ver el lugar del remitente, le producía malestar en el vientre. Hacía mucho tiempo que no tenía noticias de la abuela, fue la curiosidad que hizo que abriera el sobre, un sentimiento de angustia se apoderó mientras leía la carta. La abuela había fallecido, era una notificación legal que la declaraba única heredera, tenía que firmar unos documentos y tomar posesión. Pequeños hilos de lágrimas le corrieron por la mejilla. Decidir el viaje al pueblo fue difícil, cientos de imágenes venían a la mente, unas muy gratas y otras que creyó había olvidado. Llevó el vehículo al mecánico para que lo pusiera en condiciones para el viaje. Hacía 4 meses que había adquirido de un compañero del hospital un coche. Solicitó una semana libre en el trabajo, hizo algunas compras para llevar en el viaje. Un domingo de verano partió rumbo a su pueblo, pensó que en 5 horas llegaría al pueblo, pero ese día no podía ser el menos indicado. Para el viaje, miles de veraneantes salían de la ciudad con rumbo a las playas. Los primeros 100 kilómetros le tomaron medio día, terminar los 430 kilómetros, 8 horas, llegó a la casa de los abuelos al
Anochecer. Agotada por el viaje, buscó un hotel donde pasar la noche. Esa semana fue muy agitada con trámites burocráticos. Solicitó ayuda al escribano para que le recomiende un par de personas para realizar la limpieza de la casa. El abandono era notable, pisos cubiertos de polvo, vidrios opacos, cortinas grises, maleza en el patio y placares llenos de ropa. 3 días de intenso trabajo hicieron cambios drásticos en la casa. Los recuerdos de su infancia eran más intensos cada día. En un placar oculto encontró las muñecas y peluches de su niñez. Bellos momentos surcaron su cabeza. Cuánta alegría traían esos juguetes. Un día, luego de almorzar, la curiosidad la llevó a ingresar en el altillo, al que solo el abuelo había tenido acceso. El lugar había estado prohibido para ella. El altillo era espacioso. Muebles con cajoneras y baúles cubrían el perímetro del escondite del abuelo. Un ventiluz iluminaba el lugar. Todo parecía haber sido clasificado con prolijidad. Una amplia cajonera llamó su atención. Allí encontró una colección de álbumes fotográficos, fotos de un niño abrazando al abuelo que se repetían, nunca las había visto. Al dorso de una foto encontró mamá, papá y Carlitos. 1968. Los abuelos estaban muy jóvenes. El niño no tendría 10 años. Gruesas gotas de lágrimas corrieron por la mejilla. En un envase metálico de cookies encontró varias cartas. La destinataria era Julieta Fell. Todas eran cartas románticas, expresaban amor por ella. En un sobre encontró una foto. Era la imagen de un joven bien parecido en ropa de soldado, borcegos, casco, campera camuflada, mochila y un rifle en las manos. Al dorso decía, para la más hermosa chica y su bella pancita. Carlos, el parecido con el abuelo era notable. Tenía una sonrisa radiante. En el fondo de la cajonera estaba un pequeño cofre. Contenía un diario. La tapa decía, Julieta y Carlos. Diciembre 1981, en la contratapa había pegada una foto de una pareja joven. Eran Julieta y Carlos. Eran sus padres. El diario pertenecía a Julieta. Todas las páginas expresaban recuerdos de momentos lindos junto a Carlos. A mitad del diario concluía con un brusco cambio. La página estaba arrugada, tenía aureolas de manchas grises. 14 de septiembre. Celeste nació. No puedo soportar la pérdida de Carlos. Llevaré a la bebé con sus abuelos. De boca de un mal vecino, alguna vez había oído que a ella alguien la había dejado en la puerta de los abuelos en un canasto con algunos objetos. El corazón se le partió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Pasó la noche llorando. Cuando salió el sol, buscó a la pareja que había trabajado en el arreglo de la casa, les pagó, cerró la casa y regresó a la ciudad. El abuelo tenía razón. La alarma en la quinta. El ruido de la alarma los hizo salir abruptamente de la casa. Subieron a la motocicleta y desaparecieron en la oscuridad. Los propietarios, exaltados, llamaron a la policía. Era una típica casa quinta, con escasos vecinos. Fue Casu al que ese día ellos decidieran pasar la noche a ese lugar. Solo iban los fines de semana largos o fiestas de fin de año. El lugar era ideal para juntar a toda la familia. Cuando la abuela aún vivía, las reuniones familiares se hacían todos los fines de semana. La casa estaba siempre impecable. Cuando ella falleció, la casa fue abandonada. Nadie se hizo cargo de los cuidados y de los arreglos. Se hacían esporádicas visitas, una vez por mes, solo para pagar las boletas. Dejar un encargo para determinado trabajo. Cacho y Tincho eran 2 jovencitos que vivían en los ranchos que estaban a 1 kilómetro de la casona. En varias ocasiones habían estado en ese lugar, realizando algunas tareas, cortando el césped, cuidando los animales y podando los árboles. Se venían los carnavales, y los jóvenes buscaban algún dinero extra. Deseaban pavonear con las chicas. Los recursos ganados con esfuerzo no eran suficientes para hacer alarde en las fiestas. Entonces pergeñaron un plan malvado. Tomarían alguna herramienta de la casona, luego lo venderían. El plan parecía sencillo, nadie notaría una herramienta faltante. Ambos sabían
que la motosierra de la quinta sería fácil de liquidar. Decidieron buscar a Carlos, amigo del vecindario, que tenía un taller de motos, para que les prestara una moto vieja, de esas que no podía vender. Le propondrían probarla y, si les gustaba, tal vez se la comprarían. En realidad, solo deseaban usarla para su fechoría. Pusieron en condiciones la moto, compraron un bidón de combustible y el aceite para la mezcla. El plan de los jóvenes era llegar con la moto apagada hasta la calle de la Quinta, dejarla e ingresar por el agujero que ellos conocían. En el alambrado, tomarían la motosierra y escaparían. Pero no salió como ellos lo habían pensado. Ignoraban que la casa tenía alarma, nunca habían visto que alguien fuera a instalarla. No bien abrieron la puerta del establo, un ruido ensordecedor los oprimió con terror y pánico. Inmediatamente corrieron por el camino por el que habían entrado. Uno de los perros los siguió hasta la calle, pero como los conocía, no les ladró. Llegaron asustados a la casa de Tincho. Estaban aterrorizados porque desde el patio oyeron las sirenas del patrullero que se dirigía a la casona. Pasaron la noche en vela y sobrecogidos, se limitaron a mirarse la cara uno al otro, no tenían palabras. El autito de madera. Los chicos jugaban en el patio de la escuela. Esa mañana el profesor de taller encargó trabajos en madera, lo que se les ocurra chicos, la idea es que presenten una manualidad. Uno de los chicos que tenía dificultades para caminar, estaba sentado en una escalera. Mientras los chicos corrían por el patio, él bosquejaba su trabajo de carpintería. A 1 año de nacido había sufrido de poliomielitis, las secuelas que le había quedado era una parálisis flácida en las extremidades inferiores, simplemente no le respondían las piernas, había aprendido a manejarse con la ayuda de un par de muletas de aluminio, del tipo canadiense, estos le había dado cierta autonomía en sus actividades. Debido a su impedimento físico, había postergado su ingreso a la escuela. Tenía 2 años más que el resto de sus compañeritos. El dibujo que había realizado era la de un auto de los años 30, se veía bien logrado. Sus compañeros miraban el bosquejo y decían, ah, eso es muy complicado. Pero él se sentía seguro de su tarea. En el aula todos trabajaban con determinación, cada quien deseaba tener la mejor calificación, empeñados realizaban su labor con entusiasmo. Unos elegían madera para tallar, el niño de las muletas elegía madera laminada. Con una pequeña sierra caladora, daba forma a las piezas del bosquejo. Cuando termina la clase los niños llevaron su trabajo a sus casas para continuar. A la siguiente semana, los chicos se presentaron con sus trabajos terminados. Todos estaban expectantes a la calificación del maestro, pero cuando vieron el auto del bosquejo terminado, todos quedaron desilusionados de sus trabajos. Simplemente miraban boquiabiertos, como lo hizo. Se preguntaban, algunos. El maestro felicitó al chico de las muletas y estimula al resto para un próximo trabajo. Lo que valoró de todo esto, es el esfuerzo que pusieron. Me alegra que todos hayan terminado sus trabajos. En los chicos ese día se producía una especie de admiración por aquel niño, que con ayuda de su muleta asistía a la escuela como cualquier muchachito. Vida de perro. Tenía 3 meses cuando fue apartado de su madre. Llevaron al pequeño cachorro a una casa de campo, allí le pusieron un collar unido a una pesada cadena que lo ataba a un cajón de madera. Aislado de la camada de 6 cachorros, la vida juguetona se había acabado. Desde entonces lo entrenaban para cazar bajo el inclemente invierno, en las largas caminatas a las que lo llevaban. Scotty conoció a otro cachorro, Terry. Ambos eran alimentados en el bosque con presas que los cazadores mataban con tiros certeros. Nevó los días que se quedaron atados a sus cajas, y simplemente, no tenían nada para alimentarse. En una de esas cacerías, corrieron tras un jabalí malherido por un tiro errado. O porque la dureza del animal soportó el plomo en su cuerpo. Fue una larga persecución. Terry sufrió una herida en el lomo, por una feroz mordida. Producto de una arremetida del jabalí, los cachorros lo acosaron con ladridos.
e intentos de captura, pero la fiereza del animal hizo larga la lucha. El hostigamiento fue sin tregua. Cada vez que alcanzaban a morder la cola de la presa, esta emitía chillidos aterrorizantes que intimidaban a los inexpertos cachorros. La persiguieron hasta un pequeño estanque del arroyo, donde el despojo, agotado, se cobijó en medio del embalse. Varios intentos de ahuyentar al cerdo salvaje no tuvieron éxito. Entonces, apareció el cazador, que con sigilo, se aproximó hasta la orilla del estanque. El animal giró su cuerpo hasta fijar su mirada en el cazador, levantó el hocico. Oliendo por última vez el aroma del bosque, inclinó la mirada y se rindió a su destino final. Un tiro inmisericorde de escopeta terminó con el puerco salvaje. Los cachorros permanecían sentados en la orilla, temblorosos por el frío o el terror que les infundió el fin del jabalí. El cazador, impávido, desentrañó las vísceras de la presa y se las tiró a los canes. Estos acercaron la trompa, las olieron, con un relamido de sus hocicos se retiraron sin probar bocado. Permanecieron sentados hasta que oyeron la orden de regreso. Hasta ese día, la cacería había sido de pequeñas presas, conejos, liebres y perdices, jugueteaban con sus ellas hasta terminar con el último bocado. Esta vez el regreso no fue como en otras ocasiones, que tenían un aire de triunfo. Cuando corrían manteniendo la cabeza y la cola en alto, satisfechos de haber aplacado su apetito. En el momento que llegaron a sus cajas, como nunca, esa noche los perros quedaron sin la cadena puesta. Un ave que hacía su canto nocturno les llamó la atención. Sin tener impedimento, caminaron explorando hasta llegar al pie del árbol de donde procedía el ruido. Con ladridos espantaron al ave y se aventuraron en una persecución, que les llevó lejos de la casa. Por primera vez en casi el medio año que pasaron atados con cadena, sintieron la libertad de correr por el campo. Pasaron varias horas corriendo uno detrás del otro, hasta que llegaron a una ruta con mucho tránsito de vehículos. Buscaron un reparo donde retozaron hasta el amanecer. Nunca más volvieron a la casa del campo. La gente que conoció a esos cachorros, en el reparo de la parada de colectivo, los llamaron Scotty y Terry. Vidas transformadas. Nadie iba a creerle. Había defraudado tantas veces a sus amigos, que en su interior solo había dolor. En su mente tenía los recuerdos de un padre tramposo, extorsionador y fraudulento. Su madre los había abandonado cuando él tenía apenas 5 años. De niño, en su tierno corazón, apenas podía diferenciar lo bueno de lo malo. Todo cuanto hacía su padre le producía una extraña sensación de admiración. Él deseaba ser como su padre. Vivió con él hasta los 10 años. Nunca supo qué le ocurrió, simplemente un día no volvió más a su casa. Desde muy pequeño había imitado la conducta de su papá. Salía a pedir comida en las estaciones ferroviarias. Los años fueron pasando hasta que se había ganado el respeto de otros niños que, como él, vivían en la calle. Una cadena de delitos lo llevó a muy temprana edad a prisión, donde pasaría la mayor parte de su vida. Un día un predicador llegó a la prisión ofreciendo revistas religiosas y una Biblia. Fue la primera vez que tuvo en sus manos un ejemplar. Nunca había oído de Dios. El hombre que le habló era un exconvicto, al igual que él. Este individuo también había pasado su juventud en prisión, había salido ya adulto, se había aferrado a su fe, y propuesto en su corazón ayudar a los presos en las cárceles. La falsa moral reinante lo obligaba a esconderse del mundo. Esta actividad lo llenaba de satisfacción. No todos aceptaban sus regalos, pero él persistía con quienes esperaban encontrar una vida diferente a la que habían vivido. Norberto tomó los regalos con la única curiosidad de aprender a leer. Al perder a sus padres a tan temprana edad, nadie se había ocupado de que tuviera una educación escolar como todos los niños. Quedó muy impresionado porque otros chicos de su edad podían leer cualquier libro. Con la ayuda de ese hombre generoso, aprendió a escribir y a leer. Su mundo fue cambiando con el paso de los meses. Fue otra la visión que incorporaba. Cada día, la realidad de la prisión era lo único que conocía. El mundo que
Dominaba desde muy pequeño, la violencia era lo que él había empleado para todas sus fechorías. La lectura le había enseñado un mundo diferente, ama a tus enemigos, era una de las enseñanzas que taladraba su mente y se preguntaba hasta dónde lo llevaría esto. Los guardias también estaban impresionados por el cambio en su conducta, pero eran cautelosos. Hizo todo para aprender todo lo que podía, el círculo que lo rodeaba no permitiría que saliera libre con facilidad, era continuamente hostigado por sus compañeros de celda, pero él tenía el sueño de ser libre un día. A pesar de todo, nunca volvería a ser el mismo. Respuesta a un pedido desesperado. Apreciada señora, luego de leer con atención su enfático pedido y lo crucial que esta situación es para su matrimonio, quiero recordarle que su requerimiento fue atendido con presteza, a pesar de los años que han transcurrido del envío de su carta. Nuestra oficina conserva todas las cartas que no se han llegado a ubicar al destinatario ni contienen un remitente al dorso. No fue difícil ubicar su carta, ya que contamos con un archivador catalogado por fecha de llegada a nuestra oficina. Graciela, quiero contarle por qué su pedido nos es imposible de atender. El día posterior a la llegada de su solicitud, pusieron su carta en mi escritorio para hacerle el envío. Ese día, al ser caluroso, y por no contar con un sistema de aire acondicionado, mantuvimos las ventanas abiertas, como es nuestra costumbre. Era la hora del almuerzo, y cada uno se retiró a su domicilio. Fue tal nuestra sorpresa, cuando de regreso en la oficina, no encontramos su carta en mi escritorio, que le pedí al personal que hiciera una búsqueda en todo el edificio, pero nuestros esfuerzos fueron inútiles. Un niño que jugaba en la vereda, al ver tanto alboroto, preguntó si era una carta lo que buscábamos. Ante nuestra respuesta afirmativa, el niño nos relató que, en nuestra auce, NSIA, un pájaro color rosa ingresó por la ventana y se llevó su carta, razón por la cual nos es imposible atender su pedido. Atentamente, jefe postal. Ritual sangriento. El aire tenía un agradable perfume veraniego. La brisa era agradable en el acantilado, el horizonte lucía de rojo intenso, en cuestión de minutos la oscuridad cubrió la pradera. Salton y Roger, amigos de aventuras, habían hecho un viaje de cientos de kilómetros, deseaban observar un espectáculo que solo se repetía una vez al año. Habían planificado el acecho desde 2 puntos, habían notado un montículo de rocas en la planicie, el otro tendría una visión desde la altura. 2 semanas de espera estaban agotando las provisiones, tenían un campamento instalado donde esperaban la aparición del fenómeno. 2 carpas hacían de dormitorio, donde guardaban aislantes, bolsas de dormir, ropa extra y de abrigo para las noches frías, ocupaba su tienda de forma individual. Para los alimentos tenían otra carpa con utensilios, un quemador, cacerola, alimentos no perecederos y frutos secos. El montículo de piedras estaba a 800 metros de las tiendas, tenía una forma circular, parecía un lugar que en alguna ocasión estuvo en uso, estaba en medio de la pradera, todas las rocas debieron ser traídas de la montaña que estaba a 2 kilómetros, tenían casi 70 centímetros de alto por 1 metro de largo. El lugar había sido abandonado, las piedras estaban caídas del muro. La trinchera estaba llena de tierra, se podía ver rastros de carbón, quizá fue el refugio de algún cazador. Un día mientras almorzaban, un temblor de la cacerola los sobresaltó. Salieron del comedor, a la distancia una nube de polvo en la pradera hizo que se iluminaran sus rostros, tiraron sus platos y se dispusieron a trabajar. El momento había llegado, extendieron el parapente, ajustaron los seguros, encendieron el motor y uno de ellos se dejó impulsar por las hélices. En solo unos minutos había tomado altura, el rostro de Roger estaba extasiado por el panorama de la manada que corría por la planicie. Salton corrió y se instaló en el montículo, tenía una cámara lista para capturar el paso de los animales. Cuanto más se aproximaban, más intensa sentía la vibración del suelo, el galope sincronizado de miles de pezuñas era
Estremecedor, el ruido se hacía más potente. Instalado sobre una roca, armado de su cámara, esperaba, su agitado pecho no tenía sosiego, puso el linte sobre la roca listo para el paso de la manada. Roger hizo un giro sobre el campamento y se dirigió a enfrentar la manada. La extensión de la nube cubría 400 metros de longitud. El polvo alcanzaba la altura del piloto. Venían del otro lado de la montaña, acorralados por el acantilado del río y las paredes de la montaña, seguían el único camino posible. Atrás de la manada había una jauría de lobos que corrían, desde la altura se podía ver la persecución estaba acompasada, una hilera de lobos controlaban la estampida. La manada estaba dirigiéndose hacia el montículo de piedras. Salton en cuestión de segundos, se vio frente a frente de penetrantes miradas y hocicos. Con furiosos resoplidos, todos estaban siendo conducidos hacia él, antes que pudiera huir se tiró al pozo, levantó la mirada y observó pezuñas y panzas peludas volar sobre su cabeza, se cubrió la cabeza con las manos y la escondió entre las piernas. Estaba estremecido y aterrado. En la altura, el pavor le hizo que el corazón de Roger palpitara hasta la agitación. El montículo literalmente había desaparecido en el mar de lomos peludos. Con toda la fuerza que el motor podía generar, sobrevoló una y otra vez hasta que desapareció la manada. Cuando aterrizó, encontró entre las rocas 2 terneros de bisonte aplastados por el tumulto. Cuando sintieron que un círculo de miradas giraba a su alrededor, el instinto de supervivencia los hizo remontar el parapente, para salir de la pradera hasta el otro lado del acantilado. Desde ese lugar, sobrecogidos, vieron cómo desgarraban a los terneros. Antes de que el sol se pusiera en el horizonte, no había quedado nada de las víctimas. La estampida de los bisontes resultó en un ritual sangriento, era la ley de los cazadores. Familia asfixiante. Era una típica familia de barrio. Norberto había crecido como lo hacen los hijos únicos, aunque no lo era, sus padres habían perdido al primogénito cuando este era un niño. Cuando Norberto nació, había recibido toda la atención y cuidados de sus padres. Él solo deseaba un poco de libertad. Como los tiempos eran difíciles y no podía insertarse laboralmente, había decidido seguir el rumbo que muchos de sus amigos de facultad habían tomado. Había resuelto irse a Europa, en busca de una oportunidad laboral era su pretexto. Progreso económico camuflaban la verdadera intención que ocultaba. Comunicar a sus padres esta iniciativa sería muy difícil para ellos. Norbertito aún seguía siendo el nene de la casa, aunque ya se había graduado de la facultad. Esperó un día relajado y tranquilo. Volcar su interés de un viaje traería complicaciones que tendría que pulir. Mientras transcurrían las semanas, había estado haciendo provisiones de los recursos, había preparado el pasaporte, ubicó un amigo en el lugar de Europa al que llegaría y reservó un boleto aéreo. Entonces calculó el próximo fin de semana largo, para contar sus planes a sus padres. Tenía todo listo. El día indicado había llegado. El asado de hoy fue genial, dijo el padre. Sí, esta vez encargué ternerita. ¿Dónde lo conseguiste? Un amigo que tiene campo, me recomendó una carnicería, dijo que su familia era su proveedor del ganado. ¿Y dónde vive tu amigo? En Europa. ¿Cómo es eso? No me dijiste que era del campo. Sí, su familia cría vacunos, pero él consiguió un trabajo allá, está muy bien. Pero si el ganado es lo que más dinero da en este país, comentó la madre. Él trabajó en el campo hasta que se vino a estudiar a la ciudad, se graduó de ingeniero, y pensó que sería una picardía que con un título bajo el brazo estuviera cuidando vacas. Pero Bertín, hay que ser realistas, se vive cómodo cuando el dinero abunda. Volvió a intervenir la madre. Sí, la verdad que de eso quería hablarles hoy. ¿De qué? Nunca te hicimos faltar algo, te hemos dado todo cuanto necesitaste. Levantando la cabeza con aire de suficiencia, el padre fijó la mirada en su hijo. No papá, no quise decir eso. Mi amigo consiguió un empleo tan bueno que le permitió ahorrar en un año lo que acá no lograría ni en 10 años.
Cuando vino de vacaciones, se compró una 4x4. ¿No les parece bueno eso? Sus padres se miraron uno al otro con una cara de desconcierto. ¿Qué es lo que quieres decirnos? Frunciendo las cejas, intervino la madre. Los quiero tanto, me gustaría devolverles todo lo que han hecho por mí. Ahora el turno para apañar es mío, y me gustaría que no se priven de algunos lujos que el mundo ofrece. Te has estado quejando del lavarropas que ya no centrifuga. Ya no tendrías que ir al bar para ver el partido de fútbol. En la TV LCD. Tendrías una acá, el tono de voz sonaba tan convincente. Pero sus padres no mostraban un pelo de entusiasmo, se los veía hundidos en sus asientos. ¿Qué? ¿Acaso quieres irte? Dijo el padre. En esta casa, no hace falta nada, la madre se resistía a admitir la propuesta. Mi amigo habla con su familia todas las semanas, solo habilitó su celular en allá, y lo llaman al mismo número que tenía acá, mientras estuvo estudiando. Fue así que sé tanto de él porque le envió mensajes de texto, y él. A mí, el aspecto de sus padres se fue relajando suavemente. Recontagiar su entusiasmo, fue a sentarse al sofá en medio de ellos, abrió sus brazos y los estrechó, simultáneamente, les propinaba pequeñas palmaditas. Ellos se habían rendido. Ahora solo quedaba decirles que su vuelo salía en 15 días. Simpáticas guerreras. Eran 3 ardillas juguetonas. Salieron de detrás de los árboles. Pasaban el día en el parque haciendo piruetas, y esperando que los transeúntes las tiren alguna comida. Aparecieron en la plaza hace 2 semanas, su espíritu travieso les hizo ganarse la simpatía de la gente. Aquellos que frecuentaban esa plazoleta se habían acostumbrado a estos simpáticos petigrises, estos trepaban los árboles y bajaban unas tras otra, haciendo ruidosos silbidos, arrancando contagiosas sonrisas a los caminantes. Estos, en retribución, llevaban alimentos que dejaban en el asiento más próximo. Las pequeñas pronto aprendieron a diferenciar entre la bolsa de papel vacío de otro de comida. Las familias del vecindario llevaban a sus niños para que disfrutaran de las piruetas. Muchos deseaban atraparlas, pero la astucia de los animalitos era mayor, se escabullían como un rayo trepando el árbol más próximo. Otros llevaban sus mascotas para que corrieran tras las vivarachas. Una tarde, luego de un chaparrón veraniego, apareció un individuo con un perro labrador. El hombre se había propuesto atrapar uno como botín de caza. El perro era un animal criado en departamento, pero el instinto de cazador pareció aflorar cuando vio a las ardillas. El dueño del animal había apostado con un vecino que esa tarde solitaria cazaría a esos bribones. Tenía toda su confianza en el labrador. Quitó la cuerda del collar del perro y lo dejó correr tras las pequeñas que, adivinando la intención del animal, tomaron diferentes direcciones, se apresuraron en trepar el árbol más cercano, desde una rama, con los ojos saltones observaban al can, entre silbidos bajaban de sus refugios, provocando feroces ataques que con mucha destreza esquivaban. El animal daba aparatosos choques contra los arbustos. La tarde de cacería se había convertido en un divertido entretenimiento para las pícaras, que no paraban de acelerar su juego. El labrado fue arrastrado hasta quedar lleno de rasguños, patinó tantas veces en el suelo húmedo, que su pelaje quedó lleno de barro por los traspiés y golpes que se había propinado. Como el can no se daba por vencido, una de las ardillas le hizo desistir de sus intentos, dejó que lo corriera por toda la plaza, luego lo llevó justo donde los arbustos tenía un cerco de metal. La ardilla se precipitó en un claro de las ramas. Del impacto se oyó un fuerte golpe, el labrador soltó un quejido de dolor. Con la nariz cortada por el golpe contra la baranda, salió todo magullado, la cabeza gacha y una pata coja. El retriever blanco se retiró con el rabo entre las piernas. Fue la última vez que lo vieron.